¿Qué quiere decir? Nuchaini quiere decir mi paisano. Mi paisano. Sí. Nuchaini. Y a los que no son los que no consideras tus paisanos, ¿cómo les dices? Pues igual, yo creo, ¿no? Por ejemplo, si no son de tu pueblo, son de otro, a lo mejor hablan otro idioma. ¿Cómo se le dice a un extranjero, una persona que no reconozcas como Totatita. totatita? Totatita. ¿Qué quiere decir eso? Que no es gente de ahí, del rancho. O sea, otro estado, otro país. Totatita. Totatita. Aunque hablen náhuatl, por ejemplo, de Veracruz. Sí, sí. Pero así se le llama totatita, es como... ¿Tú distingues entre un nahuatlato y un, por ejemplo, purépecha? ¿Cuál es la diferencia para ti? Pues yo creo que la forma de vestir, yo creo, o de hablar. Sí, algo así, yo creo. ¿Le pusiste 3? 3. Eyi. Yay. Yay. Seome yay nawi makwili. Chicuase. Chicome. Chikyay. Chicuey. Chicuey. Chicnawi. Chicnao. Matlactli. Sí, sí, Timota Mayatsin. ¿Sí? Sí, Timota Mayatsin. Timota Mayatsin. Llega Teotlac. ¿Qué es eso? O sea, en la noche, o sea, en la más de la noche. Llega Teotlac. Dilo otra vez. Teotlac. Teotlac. Ah, Teotlac. La tarde, más tarde. Más tarde, o sea, más noche, pues. Timota Teotlac. Timota Mayatsin.